Lex Donovan se encontraba en el bar de un hotel polvoriento en algún rincón de Casablanca, observando el líquido dorado en su vaso mientras las luces del atardecer se filtraban a través de las ventanas rotas. Había estado en África lo suficiente como para saber que en este continente, las reglas eran relativas, y la moral, un lujo que pocos podían permitirse. Sus días de servicio militar en América Latina lo habían templado para lo peor: guerrillas, dictadores, gobiernos corruptos, pero esto era diferente. El teléfono en su bolsillo vibró, rompiendo el silencio mientras las conversaciones en árabe y francés llenaban la habitación. Un número desconocido. Al principio dudó, pero lo había aprendido: nunca ignorar una llamada que venía con una oferta, especialmente en su línea de trabajo. Contestó. ¿Donovan? Una voz rasposa y controlada lo saludó al otro lado. Soy Mark Kruger. Tengo una operación para ti. Katanga. ¿Te interesa? Katanga. El nombre le sonó familiar, aunque no de manera oficial. Había oído historias de la región, una guerra civil brutal, donde el gobierno de la República del Congo luchaba por controlar la provincia rica en minerales. Los rebeldes, una mezcla de milicias locales y algunos mercenarios internacionales, estaban luchando por la independencia, pero también por el control de los recursos naturales. ¿Qué tienes para mí?, respondió Lex, su voz grave y serena, sin mostrar ni curiosidad ni desinterés. Una buena paga. Más de lo que has visto por ahí, Kruger continuó, su tono era como el de alguien que sabía cómo tentarlo. Estamos buscando a alguien con tu experiencia para unirse a los rebeldes de Katanga. Necesitan refuerzos. Y tú tienes el perfil adecuado. La situación está por estallar. Puedes ser parte de ello. Lex pensó en su cuenta bancaria, en la creciente presión por la falta de estabilidad financiera, en las últimas misiones que lo habían dejado vacío y sin propósito. Este trabajo parecía una mezcla peligrosa de dinero fácil y un desafío que podría llevarlo a un nuevo límite. Su mentalidad de mercenario se puso en marcha rápidamente. Estoy dentro. Pero necesito saber más. ¿Cuál es el plan? Kruger soltó una risa baja. Todo a su debido tiempo. Tendrás lo que necesites. Solo llega a Elizabethville en los próximos días. Allí te dirán el resto. Nos vemos pronto, Donovan. El teléfono colgó. Lex se quedó un momento en silencio, mirando el vaso vacío frente a él. Sabía que este tipo de misiones no tenían un regreso limpio. Pero la guerra siempre ofrecía algo que la vida civil no podía, una razón para seguir adelante, aunque esa razón fuera más simple que la moralidad. La supervivencia. La emoción. La paga. Cuando aterrizó en Elizabethville, Lex podía sentir el peso de la ciudad. No era una ciudad normal, no era un lugar donde las calles se llenaban de vida, sino de tensión. El aire cargado de humedad y polvo olía a hierba quemada y pólvora, como si la guerra estuviera en el mismo aire, aguardando el siguiente estallido. A su alrededor, el tráfico era un caos: vehículos militares, camiones de suministro, soldados de la ONU patrullando, y las ocasionales patrullas de los rebeldes que se mantenían en las sombras, observando desde lejos. Lex caminó por las calles principales, donde los edificios de la era colonial se desmoronaban, y los murmullos de la gente parecían haber desaparecido bajo el rugido de los conflictos. Podía ver los carteles en las paredes, con banderas de la República de Katanga, los colores del movimiento de independencia ondeando a lo lejos, pero también, al mismo tiempo, el símbolo de la ONU que se veía por doquier. Las potencias extranjeras estaban involucradas hasta el cuello en esta guerra, tanto para controlar como para frenar el caos. Tras varias horas de espera en una casa segura, finalmente se encontró con Kruger, un hombre de complexión fuerte y mirada implacable, que no perdía el tiempo con presentaciones formales. Bienvenido a Katanga, Donovan. El trabajo comienza ahora, dijo Kruger mientras extendía un mapa del territorio. Katanga estaba dividida en varios frentes. En el sur, los rebeldes luchaban con todo lo que tenían, pero los recursos eran escasos. La situación era desesperada, y los combatientes locales no tenían entrenamiento profesional. Los mercenarios, como él, serían la clave para lograr cualquier avance estratégico. Lex miró el mapa. Las fuerzas rebeldes se encontraban completamente rodeadas por el ejército congoleño en varios puntos clave. Un avance a la capital era casi impensable, pero el control de las minas de cobre y cobalto podría cambiar las reglas del juego.
Así que esto no es solo una lucha por la independencia, dijo Lex, entendiendo rápidamente que el conflicto estaba impregnado de intereses mucho más complejos. Exacto, Kruger asintió. Las potencias extranjeras no quieren que esto termine en manos locales. Están metidos hasta el cuello en el cobre, el cobalto, todo eso. Pero lo que no saben es que Katanga no está dispuesta a ceder. Ahí es donde entras tú. A medida que las primeras sombras de la tarde caían sobre Elizabethville, Lex Donovan sabía que este trabajo no sería sencillo. La guerra había comenzado de nuevo para él, pero esta vez en un rincón del mundo donde la moral se desdibujaba y las decisiones no tenían más peso que el de sobrevivir otro día más. Lex Donovan había pasado poco más de una semana en Elizabethville antes de ser asignado a su unidad de mercenarios. No era un grupo de luchadores ordinarios. Estaba bajo el mando del coronel François Lemaire, un veterano de las antiguas fuerzas coloniales belgas que había servido en África durante años, con cicatrices en su rostro y una mirada que reflejaba tanto el cansancio como la sed de venganza. Lemaire era el tipo de hombre que nunca preguntaba demasiado, que nunca dejaba espacio para dudas. En el fondo de sus ojos, se podía ver que había abandonado cualquier noción de moralidad hace tiempo. La guerra le había enseñado que la única verdad era el control. El primer día con el coronel Lemaire y su unidad de mercenarios, Lex se dio cuenta de que este no sería un trabajo fácil. Los hombres bajo su mando no hablaban mucho, pero las cicatrices de sus cuerpos y sus rostros endurecidos contaban historias. Había rusos, sudafricanos, franceses y algunos antiguos soldados belgas como Lemaire. Todos eran parte de un ejército de fortuna, cuyo único objetivo era ganar, a cualquier costo. La misión era simple, o al menos eso parecía en el papel, defender a las fuerzas rebeldes de Katanga de la ofensiva que el gobierno central de Congo estaba lanzando, con el apoyo de la ONU. Los belgas y sus mercenarios debían proteger las posiciones clave y retrasar el avance del ejército congoleño. Sin embargo, desde el principio, la brutalidad del conflicto se hizo evidente. Las carreteras de Katanga, llenas de soldados y civiles atrapados en medio del fuego cruzado, se convirtieron en un campo de batalla sin sentido. Los helicópteros de la ONU volaban sobre ellos, pero no para proteger a los civiles, sino para asegurarse de que el gobierno central recuperara el control. Los informes de ataques a aldeas y asesinatos de mujeres y niños comenzaron a llegar de todas partes. Los informes de la ONU pintaban a los rebeldes como crueles, pero cuando Lex vio los cadáveres de mujeres y niños en una aldea que había sido arrasada por las fuerzas gubernamentales, empezó a preguntarse si ambos bandos no estaban jugando al mismo juego sucio. El primer gran choque ocurrió cuando Lemaire y su unidad fueron desplegados para repeler un ataque aéreo en una colina estratégica cerca de la frontera con Zambia. El ejército congoleño, respaldado por helicópteros y artillería pesada, estaba decidido a recuperar la posición. La batalla fue breve, pero aterradora. Los hombres de Lemaire, con su experiencia y disciplina, lograron repeler el ataque, pero a un alto costo. Lex vio morir a varios compañeros en la refriega, no por balas enemigas, sino por la ráfaga de fuego de los propios soldados del gobierno central. La ONU y los congoleños no dudaron en abrir fuego cuando creyeron que los mercenarios estaban demasiado cerca. Sin embargo, para los mercenarios, esa era la realidad de la guerra, un caos sin ley, donde nadie era inocente. Al caer la noche, mientras el sonido del combate seguía retumbando a lo lejos, Lex se sentó frente a una fogata. Lemaire se acercó, observando las llamas. Este lugar, Lemaire comenzó, su voz grave y ronca, es un lugar sin futuro, Donovan. Todos aquí luchan por algo que no puede ser ganado. El Congo ha estado en guerra desde que se independizó, y seguirá en guerra mucho después de que estemos muertos. Aquí, nadie tiene la razón. Lex no respondió de inmediato. Sabía que Lemaire tenía razón. La guerra en Katanga no era una lucha por la libertad o la independencia, como los rebeldes querían hacerle creer a la gente, ni tampoco era una lucha por la unidad nacional, como el gobierno central alegaba. Era un conflicto alimentado por intereses económicos, manipulaciones externas y, sobre todo, una lucha por el poder en un territorio rico en recursos. La llegada de un convoy de la ONU al amanecer del siguiente día le mostró a Lex lo que de verdad ocurría detrás de las cortinas. Soldados de la ONU, aparentemente neutrales, tomaban partido cuando se trataba de intereses globales. Podía ver cómo las tropas de las Naciones Unidas no solo protegían a los refugiados, sino que, en algunos casos, ayudaban a las fuerzas gubernamentales con información sobre los movimientos rebeldes.
El rostro de la neutralidad de la ONU estaba cada vez más manchado. La ONU no está aquí para ayudar a Katanga, Donovan. La voz de Lemer lo sacó de sus pensamientos. Están aquí para asegurar que los intereses internacionales sigan intactos. Las minas de cobre, las riquezas de esta tierra. Eso es lo que les importa. Lex se frotó la mandíbula, sintiendo el peso de esas palabras. La política de los grandes poderes, los intereses económicos, la independencia, todo eso le sonaba a ruido. En el fondo, lo que realmente le importaba era sobrevivir, conseguir el dinero prometido y, si podía, salir de allí sin más cicatrices en su alma. Pero a medida que avanzaban los días y las batallas se intensificaban, las dudas comenzaron a crecer en su mente. Ver a mujeres y niños muertos a manos de ambos bandos, los rebeldes y los del gobierno, le hacía cuestionar si realmente estaba luchando por algo más allá del dinero. Una mañana, después de un ataque a una aldea, mientras se preparaba para salir hacia un nuevo destino, Lex vio algo que nunca olvidaría. Un niño pequeño, no mayor de 7 años, caminaba entre los escombros de la aldea, buscando a sus padres. No había llanto, no había gritos. El niño simplemente caminaba, con la mirada perdida, buscando entre los cadáveres. Lex lo miró por un largo rato, preguntándose si alguna vez habría algo que justificara el sufrimiento que se estaba viviendo en ese lugar. El precio de la libertad, pensó Lex mientras se subía a su camión. No era algo que pudiera entender por completo, pero había algo en los ojos del niño que lo perseguiría por mucho tiempo. La guerra no tenía héroes ni villanos, solo víctimas. Y él, por alguna razón, se encontraba atrapado en el medio. La calidez de la mañana sobre Katanga era sofocante. El aire estaba impregnado con el polvo de las carreteras rojas y el zumbido constante de los mosquitos. El sol ardía sin misericordia sobre las cabezas de los mercenarios, pero Lex Donovan no lo sentía. Estaba acostumbrado al calor, a la tensión, a la guerra. Era una constante en su vida. Sin embargo, algo sobre ese día le parecía distinto. Tal vez era la misión que se avecinaba, o tal vez las voces de los hombres a su alrededor, más calladas de lo habitual, pero estaba claro, ese día marcaría un cambio en la guerra y en él. El objetivo era claro, una base de la ONU situada en las afueras de Elizabethville. Aunque oficialmente los cascos azules mantenían una postura neutral, Lex sabía que en los entresijos de la política mundial, no había neutralidad real. La ONU no solo estaba allí para mediar en el conflicto, sino para asegurar que el gobierno central recuperara el control de Katanga. El coronel Lemer y otros altos mandos de la unidad de mercenarios habían recibido la orden de llevar a cabo un ataque sorpresa en la base para interrumpir el suministro de armas y equipos al gobierno central, y retrasar su ofensiva. Pero había algo inquietante en la misión: atacar una base de la ONU no solo significaba enfrentarse a fuerzas congoleñas, sino también a aquellos que se suponía debían ser neutrales. Los mercenarios sabían que no podían permitirse dejar rastros de su presencia, pero también sabían que en la guerra, nada era limpio. Lex lideraba la incursión junto al capitán Emile Noma, un comandante rebelde local cuya lealtad a Katanga no era solo política, sino personal. Noma era un hombre de cuerpo alto, de piel oscura como la noche y ojos que no reflejaban emoción alguna. Era uno de los pocos líderes rebeldes que había logrado sobrevivir tanto al caos de la guerra como a las traiciones internas. Su conocimiento del terreno y su liderazgo natural lo habían convertido en un aliado clave para los mercenarios. La operación comenzó al amanecer. Lex y su unidad se movieron sigilosamente a través de la maleza, el sudor empapando sus uniformes, mientras Noma guiaba el camino, con su gente siempre al frente, preparados para cualquier eventualidad. A medida que se acercaban a la base, la tensión se disparaba. Sabían que la operación no iba a ser fácil. Había que sorprender a los soldados de la ONU y neutralizar rápidamente a cualquier miembro del personal antes de que pudieran alertar a sus compañeros o pedir refuerzos. El ataque fue relámpago. En pocos minutos, los hombres de Lemer lograron infiltrarse y rodear la base. Las explosiones fueron rápidas y devastadoras, pero, en el proceso, algo salió mal. Una ráfaga de fuego desde una torre de vigilancia, impulsada por un soldado congoleño, alcanzó a varios mercenarios. Lex escuchó los gritos ahogados de sus compañeros, y sin pensarlo, corrió hacia el fuego enemigo. Se adentró en el caos, con los disparos zumbando a su alrededor, hasta llegar a los heridos. No podía permitirse perder a nadie más, la supervivencia de la unidad dependía de mantener la cohesión.
Entre los muertos estaba David Rojas, un joven sudamericano que había entrado al mercenarismo buscando fortuna y que se había unido a Lemer hacía menos de un mes. Lex había intentado darle algunos consejos sobre el campo de batalla, pero nunca pensó que ese sería su último día. El joven yacía en el suelo, su rostro empapado en sangre, la vida escapando lentamente de su cuerpo. Lex se arrodilló junto a él, mirando a sus ojos vacíos, y el peso de la muerte golpeó con fuerza. La imagen de Rojas permaneció grabada en la mente de Lex mientras se retiraban de la base. La misión había sido un éxito táctico, pero el costo humano había sido alto. Lemer no se inmutó ante la pérdida de hombres, para él, la guerra era un juego de números. Sin embargo, Lex no podía dejar de pensar en el rostro del joven, el precio de la violencia que él había elegido como forma de vida. La retirada fue lenta y meticulosa. Mientras regresaban a su base temporal en las colinas cercanas, Lex comenzó a hablar más con Emile Noma. Era evidente que ambos hombres compartían una comprensión tácita del conflicto, aunque luchaban en lados opuestos, sus objetivos eran los mismos. Emile, en sus momentos de rara charla, mencionó cómo su gente había sido aplastada por las fuerzas de la ONU, que no solo estaban aliadas con el gobierno central, sino que en algunos casos, como había sucedido en otras regiones del Congo, operaban como una fuerza de ocupación. Ustedes luchan por la independencia, por la tierra de su gente. Pero la ONU, los belgas, los rusos, todos buscan lo mismo, mantener el control, obtener recursos. Noma se detuvo mientras caminaban, y miró a Lex con dureza. Nadie va a salvar a Katanga si no luchamos por ella nosotros mismos. Lex lo miró, pensativo. El capitán no estaba equivocado. Había algo en su discurso que resonaba con él, una verdad cruda que no podía ignorar. Aunque su lealtad seguía siendo con los mercenarios, con el dinero y con la misión, no podía dejar de ver la humanidad en los ojos de Noma, en los de sus hombres. La guerra había despojado a todos de su humanidad, pero aún quedaban momentos donde la verdad y el dolor surgían, como en la muerte de Rojas, como en los momentos de reflexión junto a un líder rebelde. Mientras la unidad regresaba al campamento, las cicatrices de la batalla se hicieron más evidentes, tanto en los hombres como en la mente de Lex. Con la base destruida, Katanga se mantenía bajo la presión de una guerra interminable. Y Lex Donovan, un hombre que había hecho de la violencia su oficio, ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Qué precio tendría su alma cuando ya no quedara nada por perder? La guerra en Katanga se había intensificado en las últimas semanas. Las primeras incursiones contra las fuerzas de la ONU habían alterado el curso del conflicto, pero también habían despertado el interés de actores mucho más grandes que los simples mercenarios y rebeldes que luchaban en el terreno. Lex Donovan, aunque aún atrapado en las miserias de la guerra, pronto descubriría que estaba jugando un papel mucho más importante en un tablero de ajedrez geopolítico global. El gobierno de Katanga, una región rica en minerales, especialmente cobre y cobalto, era una pieza codiciada en la lucha por los recursos naturales en África Central. Bélgica, la antigua potencia colonial de la región, se mantenía firme en su apoyo a los separatistas katangeses, principalmente porque la estabilidad en la zona era crucial para mantener el control sobre sus intereses comerciales. La compañía minera Union Miniere, una de las más grandes del mundo, tenía intereses significativos en Katanga, y Bélgica no podía permitirse que el gobierno central del Congo tomara el control de esos recursos. Sin embargo, no solo los belgas estaban involucrados. A medida que el conflicto se extendía, las potencias más grandes comenzaban a involucrarse más activamente. Estados Unidos, en su lucha por contener la expansión comunista en África, había comenzado a apoyar a los rebeldes katangeses con armas, dinero y entrenamiento. Por otro lado, la Unión Soviética, siempre dispuesta a influir en África a través de la Guerra Fría, se mantenía como un aliado taciturno del gobierno central del Congo, alentando a las fuerzas del presidente Patrice Lumumba a recuperar la región. Lex estaba atrapado en medio de este torbellino de intereses internacionales. Aunque su lealtad era principalmente hacia el dinero y las misiones que se le asignaban, no podía evitar notar cómo su presencia en Katanga servía a un propósito mucho mayor que simplemente ganar batallas. El mercenarismo se había convertido en un negocio, y él era solo una de las piezas en este juego de poder. En las últimas semanas, los belgas habían reforzado la presencia de mercenarios en las filas de Katanga, y los informes sobre los intereses estadounidenses y soviéticos se estaban filtrando de a poco. Lex había sido asignado a una misión importante, una serie de ataques aéreos y terrestres destinados a bloquear los suministros de armas y municiones que llegaban al gobierno central desde las naciones aliadas.
En teoría, la misión no parecía tener más objetivo que hacer retroceder al ejército congoleño, pero a medida que se adentraba en la operación, comenzaba a sentir la presión de las fuerzas que movían los hilos detrás de la guerra. El coronel Lemaire, siempre calculador y frío, comenzó a hablar con más frecuencia sobre las negociaciones que se estaban llevando a cabo en las sombras. Hombres de negocios, diplomáticos y oficiales de alto rango se reunían secretamente en las capitales europeas y en las embajadas de la región. Las conversaciones sobre los minerales de Katanga y su potencial para alimentar la economía global comenzaban a filtrarse de manera más prominente, y Lex no podía ignorar el hecho de que su papel como mercenario no solo estaba marcado por las órdenes, sino también por el peso de la geopolítica mundial. Durante una reunión privada con Lemaire, el mercenario belga dejó en claro que la guerra estaba siendo manipulada por intereses mucho mayores. A medida que las tensiones internacionales aumentaban, la influencia de las grandes potencias se hacía más notoria. ¿Sabes, Donovan?, dijo Lemaire mientras miraba por la ventana, sus ojos reflejando la luz del sol poniente. Esto no es solo una guerra por Katanga. Es una guerra por los recursos, por las alineaciones de poder. La ONU está aquí porque, si no frenamos a los congoleños, los soviéticos ganarán el control. Y si los soviéticos ganan, el impacto en los mercados será desastroso. Lex observó, pero no dijo nada. Las palabras de Lemaire resonaban en su mente, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El conflicto ya no era solo una lucha por la independencia de una región, sino una guerra de desgaste por el control de los recursos naturales y la influencia geopolítica. Las grandes potencias, a través de sus aliados en Katanga, jugaban su partida, y los mercenarios como él eran solo instrumentos en esa lucha. Esa misma tarde, Lex y su equipo fueron enviados a un campamento rebelde en una zona rural donde se suponía que los suministros de armas de Estados Unidos estaban llegando a los rebeldes. La operación se llevaría a cabo a través de una emboscada para interceptar una columna de camiones que transportaban armas de última generación. Mientras avanzaban por la selva, Lex no podía evitar sentirse incómodo al pensar que en cada disparo y cada explosión que se producía en el terreno, estaba contribuyendo a algo mucho más grande que su simple necesidad de sobrevivir. En medio de la operación, durante el ataque a un convoy de suministros, un mensaje llegó a través de un emisario rebelde: los suministros no son solo para nosotros, Donovan. El gobierno de Estados Unidos los está proporcionando para asegurarse de que no perdamos este pedazo de tierra. El simple hecho de saber que las fuerzas extranjeras jugaban a ese nivel lo dejó inquieto. ¿Debería sentirse orgulloso de ayudar a mantener el poder de las potencias extranjeras en una región que ni siquiera era suya? ¿Era este el precio de la libertad para los habitantes de Katanga? Las consecuencias de esa misión fueron inmediatas y brutales. La emboscada, aunque exitosa, dejó una estela de muertos y heridos entre los rebeldes. Lex vio, por primera vez en mucho tiempo, la verdadera cara de la guerra. La pérdida humana y el daño colateral no solo afectaban a los soldados, sino también a los civiles inocentes atrapados en medio del fuego cruzado. Las víctimas civiles comenzaron a sumarse rápidamente. En su camino de regreso a la base, Lex pasó por aldeas que habían sido bombardeadas por el ejército congoleño, con sus casas incendiadas y los cuerpos de mujeres, niños y ancianos tendidos en las calles. Esto lo hizo cuestionar profundamente si los objetivos que estaba persiguiendo valían realmente el precio que se estaba pagando. La guerra, ahora más que nunca, era un juego de poder en el que la vida humana se había convertido en una moneda de cambio. El sol se estaba poniendo sobre la selva de Katanga, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rojizos que reflejaban la violencia de los días anteriores. Lex Donovan, apoyado contra una roca, observaba en silencio el movimiento de las fuerzas rebeldes. La guerra había tomado una nueva dimensión para él. No solo se trataba de sobrevivir o ganar, sino de navegar un campo minado de traiciones, lealtades rotas y maniobras de poder que no comprendía completamente. Durante semanas, Lex había notado que algo no encajaba en la unidad de mercenarios. Las órdenes que recibían desde la cima comenzaban a volverse más confusas, las misiones más riesgosas y la moral de los hombres, más incierta. Sin embargo, nada lo había preparado para la revelación que estaba a punto de descubrir. Bill Hawkins, un hombre de rostro curtido y mirada astuta que había sido uno de los líderes más respetados entre los mercenarios, había comenzado a comportarse de manera extraña. Hawkins había sido una figura clave en la unidad desde el principio, un veterano de la guerra en África del Norte y un líder natural en el campo de batalla. Pero últimamente, había comenzado a mostrar señales de ambigüedad política,
hablando de forma evasiva cuando se le preguntaba por los movimientos de las fuerzas de la ONU y el gobierno del Congo. Lex, siempre atento a cualquier cambio en la dinámica de poder dentro de su unidad, decidió investigar. Lo que descubrió fue un golpe bajo. Bill Hawkins, por su propio beneficio, había comenzado a colaborar en secreto con las fuerzas del gobierno central del Congo. A través de una serie de encuentros clandestinos con oficiales del gobierno, Hawkins había estado vendiendo información sobre las posiciones de los mercenarios y sus estrategias, poniendo en peligro las vidas de su propia gente. No solo eso, sino que también había comenzado a negociar con las fuerzas del gobierno de Katanga para ofrecerse como mediador en caso de que las cosas empeoraran. La traición de Hawkins no era solo una cuestión de moralidad, era un asunto de supervivencia. Si los demás mercenarios descubrían lo que había hecho, las consecuencias serían fatales. Y si las fuerzas de la ONU se enteraban de su colaboración, no habría lugar en el mundo al que Hawkins pudiera escapar. Los nervios en la unidad estaban al límite, y la fragmentación interna ya era palpable. Cuando la noticia salió a la luz, el caos se desató. El grupo se dividió entre los que deseaban hacer justicia con mano firme y los que argumentaban que Hawkins había tomado decisiones para salvar su propia vida en medio del caos. La discusión se intensificó, y las tensiones se convirtieron en una presión insoportable. Algunos veían a Hawkins como una pieza más en el juego geopolítico, mientras que otros lo consideraban una amenaza directa para la unidad. La lealtad de los mercenarios estaba ahora en juego, y Lex, como uno de los hombres más experimentados en el campo, se encontró en el epicentro de la tormenta. François Lemaire, el siempre calculador coronel belga que dirigía a los mercenarios, decidió actuar rápidamente. Se convocó a una reunión de emergencia en un escondite improvisado, con Lemaire ordenando que todos los líderes de la unidad estuvieran presentes. La tensión era palpable. Los hombres estaban armados y visiblemente alterados, algunos por la ira, otros por la incertidumbre. Lemaire, con su voz grave y su mirada fija, no tardó en señalar la dirección que debían tomar. La traición de Hawkins no puede ser tolerada, dijo en tono severo. Pero debemos hacerlo de la manera correcta. Los servicios secretos internacionales están involucrados en este conflicto. No podemos actuar sin pensar en las repercusiones. Lex observó en silencio mientras los demás discutían el destino de Hawkins. Sabía que el coronel no solo estaba pensando en la unidad de mercenarios, sino en las implicaciones políticas que esta situación tendría a nivel internacional. Los servicios secretos de varias naciones ya estaban atentos a los movimientos en Katanga, y cualquier paso en falso podría desencadenar una crisis mucho mayor. A medida que las discusiones se alargaban, Lex comenzó a cuestionar sus propios valores y la lealtad que había mantenido durante toda su carrera. ¿Realmente tenía que seguir ciegamente las órdenes de Lemaire, sin importar las consecuencias? La decisión de eliminar a Hawkins parecía lo más lógico, pero algo dentro de él dudaba. Una noche, mientras las tensiones alcanzaban su punto máximo, Lex se reunió a solas con Hawkins. El mercenario estaba visiblemente alterado, sudoroso y nervioso. Sabía que su tiempo estaba a punto de acabarse, y su futuro dependía completamente de cómo Lex decidiera manejar la situación. Mira, Donovan, lo hice porque tenía que hacerlo. La situación aquí está fuera de control. No hay más reglas. Solo los que tienen poder sobreviven. Hawkins habló con una desesperación palpable en sus ojos. Te lo juro, no estoy vendiendo a nadie, solo intentando salvarnos a todos. Sé que estás viendo la guerra desde otra perspectiva, pero yo simplemente quiero salir de aquí con vida. Lex lo miró fijamente, sintiendo la misma presión que Hawkins describía, pero también siendo consciente de la realidad del conflicto. La lealtad no era algo que pudiera tomarse a la ligera en una guerra tan brutal y difusa. Sin embargo, el costo de seguir adelante con las órdenes de Lemaire era igual de alto. El futuro de la unidad, y posiblemente, su propia vida, dependían de la decisión que tomara esa noche. La traición de Hawkins y la fractura dentro de la unidad ya no podían deshacerse. Lex sabía que debía tomar una decisión crítica, seguir las órdenes y eliminar a Hawkins, o tomar el mando de la unidad y decidir el destino de la guerra a su manera. La tensión en Katanga, tanto en el campo de batalla como dentro de las filas de los mercenarios, alcanzaba un punto de no retorno. El aire en la selva de Katanga era denso y húmedo, un calor opresivo que se pegaba a la piel como una capa de sudor.
El sonido de los insectos y las criaturas de la jungla se mezclaba con los susurros de los hombres, atrapados en un campamento improvisado en medio del vasto océano verde. Los mercenarios, que habían sido luchadores implacables, ahora se veían como sombras, hundidos en la desesperación. Lex Donovan observaba el horizonte desde una posición elevada, los árboles marcaban el límite de la visibilidad, pero más allá de ellos, podía sentir la presencia de algo más siniestro: el cerco se estaba cerrando. Los soldados congoleños, con el respaldo de las fuerzas de la ONU, se movían sistemáticamente a través de la jungla, cortando todas las rutas de escape. La unidad de mercenarios, formada por hombres de diferentes orígenes y motivaciones, estaba atrapada, y las provisiones se agotaban rápidamente. La moral se desplomaba tan deprisa como la temperatura caía durante la noche. Las tensiones entre los mercenarios y los rebeldes catangeses se volvían cada vez más evidentes. Muchos de los hombres bajo el mando del Lex comenzaban a culpar a los guerrilleros locales por el estado en que se encontraban. La cooperación entre las dos facciones era frágil y en muchos casos, solo mantenida por las armas y el miedo mutuo. Los catangeses veían a los mercenarios como una fuerza ocupante, una necesaria, pero peligrosa, ayuda. Y los mercenarios, por su parte, veían a los catangeses como aliados incómodos, sus intereses a menudo incompatibles con los suyos. En medio de esta situación, un pequeño grupo de rebeldes catangeses abandonó el campamento, llevándose consigo armas y municiones, dejando a los mercenarios vulnerables. Fue entonces cuando Lex se dio cuenta de que la situación había escalado más allá de un simple asedio, se trataba de una fractura interna. Algunos de los mercenarios también habían comenzado a cuestionar si valía la pena continuar luchando por una causa que ya no entendían completamente. Los hombres se sentían atrapados entre la traición y la desesperación. Era un miércoles cuando la noticia de un posible intento de escape llegó a los oídos de Lex. Un grupo de soldados mercenarios, encabezado por un veterano, Bill Hawkins, sugería que se rendieran. Hawkins había hablado de negociar una salida a través de la selva, entregándose a las fuerzas del gobierno de Congo y esperando ser tratados como prisioneros de guerra. A su juicio, las opciones de sobrevivir eran nulas, y la resistencia parecía fútil. Lex no podía permitirse ese lujo. Si se rendían, no solo sería el fin para los mercenarios, sino también para los pocos aliados catangeses que quedaban. Sabía que su única opción era liderar una última huida. Había recorrido la jungla antes, durante sus años de mercenario, pero esta vez no era un simple ataque sorpresa, esta vez, estaba arriesgando todo. La huida implicaría atravesar más de 200 millas de selva densa, cruzar territorios hostiles, y enfrentarse a las emboscadas de fuerzas enemigas que ya estaban al tanto de su ubicación. Pero si había algo que Lex Donovan había aprendido a lo largo de su vida, era que la muerte podía ser el final de un hombre, pero nunca de su voluntad. Lex reunió a su pequeño grupo de leales, incluido el capitán Emile Noma, que había sido uno de sus principales aliados en Katanga. Durante los días previos, Noma había mostrado signos de agotamiento, tanto físico como mental, y su fe en la lucha se estaba desmoronando. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Lex, aceptó ser parte de la arriesgada operación. Si no hacemos esto, todos estamos muertos, Lex. No hay vuelta atrás. Pero, ¿dónde está la esperanza?, dijo Noma con su voz grave, mientras su mirada se perdía en la espesura de la jungla. La esperanza es lo que decidan los que quedan en pie, respondió Lex, con la mirada fija y la mandíbula apretada. El tiempo se agotaba y la única respuesta era moverse. La estrategia era simple pero peligrosa: tomar la ruta más impredecible a través de la selva, evitando caminos conocidos y utilizando el terreno a su favor. Las emboscadas fueron inevitables, y el grupo de mercenarios se vio obligado a luchar constantemente con las fuerzas enemigas. Cada paso se convertía en un desafío mortal. La jungla, antes una fuente de vida, se convirtió en un laberinto de muerte. Las fuerzas del gobierno de Congo, apoyadas por la ONU, no tardaron en identificar el movimiento. Y lo peor de todo, estaban siendo seguidos por helicópteros que patrullaban el cielo, una constante amenaza que presionaba aún más a los hombres. Durante el avance, varios miembros del grupo fueron alcanzados por disparos. Uno de los hombres, un mercenario estadounidense llamado Ted, cayó al suelo con un grito sordo. Los demás apenas tuvieron tiempo de detenerse. La selva parecía tragar todo lo que tocaba, pero no la valentía de los hombres que seguían adelante.
Cada noche, mientras descansaban en los pocos claros de la jungla, Lex no podía evitar pensar en lo que se había convertido su vida. ¿Qué significaba realmente la lucha en Katanga? ¿Era solo una guerra por el control del territorio, o algo más profundo, algo relacionado con su propia necesidad de sobrevivir a toda costa? Las preguntas seguían sin respuesta, pero el peligro siempre presente le daba poco tiempo para reflexionar. Al final, solo quedaban unos pocos hombres en pie, exhaustos, heridos, pero decididos. La selva había probado su resistencia, pero el objetivo estaba a la vista, una aldea rebelde en la que podían encontrar refugio y armas, tal vez una oportunidad para dar un golpe decisivo. El asedio de la selva había revelado lo peor y lo mejor de Lex. En ese paisaje implacable, donde solo los más fuertes sobreviven, se forjaba la voluntad de un hombre dispuesto a ir más allá de sus propios límites. Pero las lealtades seguían siendo un juego peligroso, y las decisiones que tomaría a partir de ahí definirían no solo su destino, sino el de todos los que le seguían. La jungla, con su densa vegetación y sus sonidos incesantes, finalmente quedó atrás. Después de días de huida a través de la selva, Lex Donovan y su unidad de mercenarios alcanzaron una zona más despejada, un territorio que antes parecía una vía de escape segura. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esta tierra no era tierra de nadie. Era la línea divisoria entre el control rebelde de Katanga y el vasto alcance de la misión de la ONU, que había sido enviada a restaurar el orden en el Congo. La pequeña unidad de Lex, ahora mermada por las bajas sufridas en el paso por la selva, llegó a un paso crítico. El borde de la frontera entre los rebeldes y las fuerzas internacionales era tenso, un lugar donde la presencia de soldados de paz no significaba necesariamente seguridad. Estaban atrapados entre dos mundos, entre dos facciones que no dudaban en aplastarlos si lo consideraban necesario. La ONU, con su objetivo de estabilizar el país, y los rebeldes de Katanga, con su causa separatista, se veían como opuestos, pero en el fondo, ambos tenían sus propios intereses oscuros en juego. Lex y su unidad, cansados, sucios y con los nervios al límite, se preparaban para el cruce cuando fueron detectados por un pelotón de la ONU que patrullaba la zona. Los primeros disparos fueron breves, pero cargados de tensión, y el sonido de los fusiles resonó en el aire, como un eco de la constante guerra que se libraba. No había tiempo para malgastar munición, así que Lex, con una calculadora frialdad, ordenó a sus hombres tomar posición en una línea defensiva. Su experiencia como mercenario le decía que este enfrentamiento podría ser más diplomático que bélico si lograba negociar, pero eso no lo hacía menos peligroso. El capitán de las fuerzas de la ONU, un hombre con una mirada cansada pero firme, se acercó a Lex, rodeado de varios soldados armados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en territorio controlado por la ONU? Preguntó, con desconfianza en la voz. Lex no se dejó intimidar. Somos hombres perdidos, capitán. Solo buscamos un acuerdo. Necesitamos pasar sin más complicaciones. Los que van conmigo no son enemigos de la ONU, solo soldados atrapados en un juego más grande. Pero no tenemos tiempo para explicaciones. La guerra está por detrás, y las balas vienen de todos lados. Las palabras de Lex no parecían ser suficientes para calmar la tensión, y antes de que pudiera continuar, los rebeldes katangeses, que también habían estado aguardando su oportunidad, comenzaron a abrir fuego desde una posición elevada, obligando a las fuerzas de la ONU a responder con fuerza. El caos estalló rápidamente, y las líneas se desdibujaron. Los disparos y explosiones estallaron a su alrededor, mientras Lex y su unidad intentaban refugiarse detrás de una serie de rocas y árboles. Durante el tiroteo, Lex se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de la supervivencia de los rebeldes katangeses o de las fuerzas de la ONU. La guerra en Katanga había adquirido una escala más compleja, no solo era una lucha por la independencia de una región, sino un campo de batalla para intereses mucho más oscuros. Los suministros de mineral de cobre en Katanga, vitales para las potencias occidentales, se habían convertido en una de las piezas clave en este juego. Los mercenarios y las fuerzas extranjeras no luchaban solo por la libertad de Katanga, sino por el control de esos recursos. Mientras se replegaba a una posición más segura, Lex no podía evitar pensar en las conversaciones que había tenido con algunos de los líderes rebeldes, quienes mencionaron que las potencias occidentales apoyaban la causa no solo por motivos ideológicos, sino por los minerales estratégicos que se extraían de las minas locales. Las fuerzas de la ONU, en lugar de ser simples mantenedores de la paz,
también estaban implicadas en el juego geopolítico, buscando asegurar el control de esos recursos en favor de los intereses internacionales. ¿Acaso la independencia de Katanga era un pretexto para algo mucho más grande y turbio? En medio del fuego cruzado, un mensajero rebelde llegó a la posición del ex. Con voz baja, le dijo que había recibido noticias de que el gobierno central congoleño, respaldado por las potencias extranjeras, estaba tomando medidas para doblegar a los separatistas de Katanga de una vez por todas. El mensaje era claro: los rebeldes no estaban preparados para afrontar una ofensiva total. Con la situación en sus manos, Lex debía tomar una decisión. Tenía la oportunidad de escapar con la unidad, de regresar a las líneas de defensa de Katanga, o tal vez buscar una forma de negociar con la ONU para ganar tiempo. Pero una parte de él, una parte que ya estaba cansada de las mentiras y las promesas rotas, sentía que esto solo era una cortina de humo. No solo era Katanga lo que estaba en juego, había algo más grande y más sucio bajo la superficie, algo que los mercenarios como él eran solo peones de una partida mucho más peligrosa. Si vamos a salir de esto, será a nuestra manera, pensó Lex, mirando a los hombres que lo seguían. Se dio cuenta de que esta guerra, al igual que muchas antes, no era solo sobre lo que estaba en el suelo, sino sobre lo que se podía ganar bajo el polvo de la victoria. A medida que el tiroteo disminuía y los dos bandos tomaban una breve pausa, Lex entendió que su papel en este conflicto no se trataba solo de ser un mercenario. El escenario se había vuelto mucho más grande que él, y las decisiones que tomara a partir de ese momento podrían cambiar el curso de la guerra, no solo para Katanga, sino para el equilibrio de poder en todo el continente africano. El capítulo termina con una sensación de incertidumbre en el aire. Lex, atrapado entre la supervivencia, la lealtad, y la creciente desconfianza en los motivos de aquellos que lo rodean, sabe que la única manera de salir de la línea divisoria será tomar el control de su propio destino, enfrentando a las fuerzas tanto externas como internas con determinación y astucia. El clima en Katanga se había vuelto tan impredecible como el conflicto mismo. Las lluvias torrenciales, propias de la región, se desataron sin previo aviso, empapando la tierra, empantanando los caminos y dificultando cualquier movimiento estratégico. La tormenta no solo azotaba el paisaje, sino también las mentes de los hombres atrapados en el caos de la guerra. Lex Donovan lo sabía bien: las tormentas en la guerra no solo son meteorológicas. Las verdaderas tormentas son aquellas que se desatan dentro de cada combatiente, y la suya, la tormenta de la duda, comenzaba a tomar el control. La ONU había lanzado una ofensiva a gran escala. Sus fuerzas, organizadas y bien equipadas, estaban avanzando hacia las líneas rebeldes en Katanga con una violencia sistemática, decididas a apoderarse de las últimas posiciones clave en la región. En las primeras horas del ataque, las fuerzas de la ONU lograron tomar terreno, presionando con su superioridad numérica y su tecnología militar. Para Lex, era como si la guerra ya no fuera solo una lucha por la independencia de Katanga, sino una lucha por el control de los recursos naturales, con las potencias internacionales jugando su propio juego detrás de las cortinas. Las primeras horas de combate fueron intensas. Los disparos de las armas pesadas resonaban a través del campo de batalla, y el sonido de los aviones sobrevolando el horizonte se convirtió en un recordatorio constante de que los intereses de las grandes potencias estaban muy por encima de los intereses de los hombres que luchaban en el terreno. Katanga, con su riqueza mineral, se había convertido en un centro de disputa mucho más grande que cualquier lucha nacionalista. Lex observó con creciente preocupación cómo los intereses internacionales comenzaban a trastocar la causa rebelde. En medio del combate, las traiciones que habían estado ocultas comenzaron a salir a la luz. Bill Hawkins, el líder mercenario con el que Lex había trabajado estrechamente, había comenzado a colaborar con las fuerzas del gobierno central. Esta colaboración no solo ponía en peligro a la unidad de Lex, sino que desmoronaba las bases de la confianza entre los rebeldes y sus aliados extranjeros. Los líderes katangeses estaban cada vez más divididos sobre cómo manejar la situación. Algunos se mantenían firmes en su lucha por la independencia, mientras que otros comenzaban a ceder ante las promesas de poder y recursos que las potencias extranjeras les ofrecían. En este ambiente de caos y confusión, Lex se vio atrapado entre sus propios principios y las realidades de un conflicto que parecía estar siendo manipulado por fuerzas fuera de su control. La independencia de Katanga, que él había estado defendiendo con tanto fervor, se desdibujaba cada vez más. Lo que comenzó como una lucha por la libertad se había convertido en una lucha por los intereses geopolíticos, donde las promesas de soberanía eran nada más que una cortina de humo para aquellos que deseaban tomar el control de las minas de cobre y otros recursos estratégicos de la región.
Mientras su unidad retrocedía bajo el ataque combinado de las fuerzas del gobierno congoleño y la ONU, Lex tuvo un momento de reflexión. ¿Estaba luchando por la independencia de Katanga, o por algo mucho más sombrío? ¿Estaba él, al igual que Hawkins, siendo manipulado por intereses que él mismo no comprendía del todo? El rostro de los civiles katangeses, aquellos que una vez pensó que estaba defendiendo, lo observaban con ojos llenos de desesperanza. ¿Realmente estaban mejor con la independencia, o estaban simplemente cambiando una mano de opresores por otra? La tormenta en el cielo no era nada comparada con la tormenta interna que se desató en el corazón de Lex. Decidió que debía actuar. Sabía que su misión había cambiado, que ya no se trataba solo de sobrevivir o de ganar una batalla más, sino de tomar el control de su destino y evitar ser otra pieza más en un juego mucho más grande que él. Con este pensamiento, Lex contactó a sus hombres y los reunió en una reunión secreta. En una zona oscura y apartada, les explicó que el momento había llegado para tomar una decisión crítica. La guerra, tal como se estaba librando, ya no tenía nada que ver con la lucha por la independencia de Katanga. Había llegado el momento de elegir un camino diferente. La ONU nos está aplastando, y los rebeldes no son lo que parecen, dijo Lex, su voz grave y cargada de amargura. Si seguimos luchando por el lado de Katanga, estaremos condenados. Nos usan, y no somos más que herramientas en sus manos. Hay que cambiar el rumbo. Es hora de salir de este infierno. Podemos sobrevivir, pero necesitamos salir ahora. En ese instante, Lex sabía que lo que proponía era arriesgado. Abandonar el campo de batalla significaba traicionar no solo a la causa, sino también a sus propios hombres. Pero no podía seguir siendo una pieza más en el tablero geopolítico. El precio de la lealtad había cambiado, y él no estaba dispuesto a pagar con su vida sin un propósito claro. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión final, una nueva crisis estalló. Un grupo de mercenarios leales a los intereses belgas había infiltrado sus líneas. El asedio en el que se encontraba se volvía cada vez más mortal. Ahora, además de las fuerzas de la ONU y el gobierno congoleño, Lex debía enfrentarse a un enemigo interno, uno que parecía tener más poder que cualquiera de los otros, la corrupción de sus propios aliados. La tormenta no solo estaba fuera, sino también dentro de su propio campo de batalla, donde las líneas entre amigo y enemigo comenzaban a desdibujarse. ¿Sería capaz de encontrar su salida antes de que la tormenta lo arrastrara por completo? El amanecer sobre Elisabethville, la ciudad que había sido el corazón palpitante de la resistencia katanguesa, no traía promesas de esperanza, sino el peso de una derrota inminente. Las fuerzas de la ONU habían logrado tomar el control de la ciudad, desmantelando lo que quedaba de la resistencia y dejando a los rebeldes sin apenas refugio. Los ecos de los disparos se habían disipado, y ahora solo quedaba el sonido del viento que arrastraba la tierra polvorienta de una ciudad abandonada por su gente. Lex Donovan había sido testigo de cómo el conflicto se desmoronaba alrededor suyo. Su unidad, los hombres a los que había guiado durante tantos meses en la jungla, la selva y las ciudades devastadas, se veía ahora obligada a retirarse. La orden de sus superiores era clara: salir con vida, no importa el costo. Pero mientras subía al camión que lo llevaría lejos de la ciudad, algo dentro de él se rompió. La verdad que había estado ignorando durante tanto tiempo le golpeó de lleno. La guerra no era solo una lucha por la independencia de Katanga, como le habían dicho en un principio. Era un juego de poder, de recursos, de alianzas traicioneras, y, lo peor de todo, de corrupción interna. Los líderes de Katanga, aquellos a los que había defendido, no eran patriotas. Eran hombres más dispuestos a vender la causa que a luchar por ella. En ese momento de vacilación, cuando el motor del camión rugía a su alrededor, se encontró con el capitán Emile Noma, el hombre que había sido su compañero en tantas batallas. Noma se acercó con el rostro sombrío, sus ojos reflejando una lucha interna que también se había desatado en su corazón. Sin palabras, le indicó que lo siguiera a un lugar apartado, lejos de los oídos de los demás soldados. Lex asintió, curioso, pero también sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Una vez en un rincón aislado de la ciudad, Noma le susurró con un tono grave: «Hay algo que no sabes, Donovan. Los líderes de Katanga están negociando con los belgas y las potencias extranjeras para entregar la región. La independencia, todo esto por lo que hemos estado luchando, es solo una farsa. Ellos están vendiendo nuestras tierras por dinero, por poder. No luchan por el pueblo, luchan por sus propios intereses.
Las palabras de Noma caían sobre Lex como un torrente, su mente trabajando a toda velocidad. Había estado tan centrado en sobrevivir, en ganar batallas, que no había visto la verdad que se ocultaba bajo la superficie. Los líderes katangeses, esos que habían jurado luchar por la independencia, estaban traicionando todo por un trato con las potencias extranjeras. No solo estaban entregando la región a los intereses belgas, sino que, al hacerlo, estaban condenando a su gente a vivir bajo el control de quienes nunca los habían considerado iguales. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Lex, su voz ronca por la revelación y la creciente ira. Noma lo miró fijamente, con la seriedad de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. Lo que haga depende de ti, Donovan. Pero hay algo que puedes hacer. Exponerlos. Sacar la verdad a la luz antes de que todo se pierda. De nada servirá que sigas huyendo. La guerra se está acabando, pero la corrupción quedará. Si no actuamos ahora, nunca podremos salvar lo que queda de Katanga. Noma lo miró fijamente, con la seriedad de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. Lo que haga depende de ti, Donovan. Pero hay algo que puedes hacer. Exponerlos. Sacar la verdad a la luz antes de que todo se pierda. De nada servirá que sigas huyendo. La guerra se está acabando, pero la corrupción quedará. Si no actuamos ahora, nunca podremos salvar lo que queda de Katanga. Lex sintió como la culpa lo invadía. Todo lo que había hecho, las vidas que había tomado, las promesas que había hecho a sus compañeros, parecían insignificantes ante el peso de esta nueva verdad. ¿Había estado sirviendo a una causa justa? ¿O simplemente había sido una herramienta más en un conflicto sin propósito real? Mientras pensaba en la decisión que tenía frente a él, Lex miró a su alrededor, observando la ciudad desmoronada y la desolación que se había apoderado de ella. Sabía que no podía huir de nuevo, no esta vez. Su alma había llegado a un punto de quiebre, y huir significaba aceptar que todo por lo que había luchado no tenía ningún valor. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Voy a hacer lo que sea necesario, dijo Lex finalmente, su voz firme, aunque aún resonando con la rabia contenida. Si esto es lo que tenemos que hacer para salvar a las personas que han luchado por algo que valga la pena, entonces lo haré. Noma asintió, sabiendo que la decisión de Lex era un punto de no retorno. El capitán le entregó un paquete sellado, un conjunto de pruebas y documentos que demostraban la complicidad de los líderes katangeses en las negociaciones secretas con las potencias extranjeras. Tienes que llevar esto fuera de aquí. De lo contrario, esta guerra habrá sido en vano. Lex guardó el paquete con cuidado, sintiendo la presión de la verdad sobre sus hombros. No sería fácil exponer la corrupción de los hombres que habían comandado la lucha por la independencia. Si intentaba hacerlo, lo más probable es que se ganara una muerte prematura. Pero no le importaba. Ya no. A medida que se alejaba, preparándose para la última jugada, la tormenta dentro de él, que había estado construyéndose durante tanto tiempo, llegó a su punto culminante. Lex Donovan, el mercenario, el hombre que había luchado por dinero, por supervivencia, por honor, ahora luchaba por algo mucho más grande, la verdad. El futuro de Katanga, de las personas que aún luchaban por algo que valiera la pena, ahora dependía de lo que él decidiera hacer con la última jugada que tenía en sus manos. El sol se ponía lentamente sobre el horizonte de Katanga, tiñendo el cielo de tonos rojos y morados, mientras Lex Donovan observaba la ciudad de Elizabethville desde una colina cercana. Los ecos de la guerra, los gritos de los soldados y el retumbar de las explosiones, ya no tenían el mismo peso en su mente. Había decidido que la batalla que más importaba no se libraba en las calles o en las selvas de Katanga, sino en su propio corazón. La confrontación final había sido inevitable. Después de revelar la traición de los líderes de Katanga y sus negociaciones con las potencias extranjeras, Lex sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Los hombres que antes habían sido sus aliados se habían vuelto sus enemigos, dispuestos a matarlo para proteger su imperio de mentiras y dinero. Pero Lex ya no era el mismo hombre que había llegado a Katanga meses atrás, buscando solo sobrevivir y cobrar su salario. Ahora, él entendía la verdadera naturaleza de la guerra, la farsa que había estado ayudando a mantener. Con las pruebas que había obtenido de Noma, una carta sellada con los documentos cruciales que desvelaban la corrupción de los líderes katangeses, Lex sabía que debía actuar rápidamente. Su misión ya no era simplemente ganar o perder en el campo de batalla, ahora se trataba de exponer la verdad.
A través de contactos en el extranjero y en la prensa, se encargó de enviar la información que cambiaría el destino de la región. La confrontación con los líderes de Katanga ocurrió en una sala apartada, iluminada solo por la luz tenue de una bombilla que colgaba del techo. Los mismos hombres que habían liderado la lucha por la independencia, aquellos que habían prometido a la gente de Katanga la libertad, ahora estaban sentados allí, despojados de toda pretensión. Lex los miró con frialdad, el peso de sus decisiones pesando sobre su pecho. «¿Qué has hecho, Donovan?», preguntó el coronel François Lemaire, uno de los líderes rebeldes, con un tono de furia contenida. «Este no es tu conflicto. No entiendes lo que está en juego». «Lo entiendo perfectamente», respondió Lex con calma. «La independencia nunca fue lo que me vendieron. Esta guerra nunca fue por la libertad. Era por poder, por dinero, por lo que ustedes podían obtener de las potencias extranjeras. He decidido ponerle fin». La tensión en la sala aumentó. Algunos de los hombres a su alrededor apretaron sus armas, listos para disparar. Pero Lex no se movió, no tuvo miedo. Había cruzado el umbral en el que ya no le importaba salvar su vida. Había salvado su alma. La confrontación no terminó con disparos, sino con una humillación silenciosa. Los líderes de Katanga sabían que la verdad ya estaba fuera de su control. Los ojos de Lex se encontraron con los de Lemaire una última vez, y vio en ellos un destello de derrota. Sin decir una palabra más, Lex dio media vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás lo que alguna vez había creído que era su causa. El viaje de regreso a su país fue largo y silencioso. En el avión, Lex se sumió en sus pensamientos, el peso de las vidas perdidas, de las decisiones equivocadas, de la violencia y la traición, todo se apoderaba de él. Había dejado atrás la guerra, pero la guerra no lo había dejado a él. Los fantasmas de las personas que había matado, las promesas rotas, los compañeros caídos, se aferraban a su conciencia como sombras implacables. Al llegar a casa, Lex intentó reintegrarse en una vida normal, pero pronto se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Algunos lo veían como un héroe por exponer la verdad, por luchar por lo correcto. Otros lo consideraban un villano, un mercenario, el hombre que había vendido su alma por dinero y poder. Pero Lex sabía que la verdad era mucho más compleja. Dentro de él, la batalla seguía librándose. Había tomado una decisión al final, una decisión que lo había cambiado para siempre, pero el eco de sus actos seguía resonando en su alma. La guerra no era solo un enfrentamiento de ejércitos, era una lucha interna que lo perseguiría el resto de su vida. En sus noches solitarias, Lex pensaba en las vidas que había destruido, en las que había salvado, y en las decisiones que había tomado. Al final, no importaba si los demás lo veían como un héroe o un villano. Lo único que realmente importaba era cómo se veía a sí mismo en el espejo, sabiendo que, al final, había hecho lo que creía que era lo correcto, aunque eso significara perderlo todo. El último capítulo de su historia, como el de tantas almas marcadas por la guerra, no tendría cierre fácil. Pero Lex Donovan, el mercenario, había comenzado a encontrar la paz, no en los aplausos ni en el reconocimiento, sino en la aceptación de que la verdadera batalla no tenía que ver con lo que había hecho en el campo de batalla, sino con lo que quedaba dentro de él después de todo. La guerra había terminado para Katanga. Para Lex, la guerra seguía.